que la Universidad Autónoma de Nuevo León nos ha dado como grupo a los norteños, ha sido muy fuerte el respaldo que hemos tenido en las ferias y pues bueno, ya ven que somos varios y algunos como David Toscana pues no viven acá, entonces es capaz de traerlo de lo que se encuentre para seguir dándole rostro a un movimiento literario que sorprendió a México hace como 20 años ya y que bueno, y que afortunadamente todavía está vigente. ¿Cómo impacta el género de la narconovela en el norte de Monterrey? ¿Cuál es la diferencia? Pues la percepción que tengo ahora es que les gusta la literatura que estamos haciendo, yo tengo muchos lectores en Monterrey, pero también, por ejemplo, podría hablar del caso de Orfa Alarcón, que digamos, Orfa Alarcón ha tomado como un filón de lo que es el universo del delito y lo ha hecho literatura. Y a nosotros nos gusta mucho porque viene a complementar lo que es, digamos, la visión que hemos conseguido dar de lo que es el universo del delito del norte de nuestro país y de cómo lo hemos hecho en literatura. Entonces, también con sus novelas busca también que los jóvenes lo conozcan este género, que aquí en Monterrey, por ejemplo, puede ser trabajando, ¿cómo sacar a los jóvenes a este género? Pues mira, los jóvenes es un universo que presenta muchas variaciones actualmente, ¿no? Por la forma en que es un grupo que tiene contacto con muchas cosas y no estoy seguro si el impacto de la literatura de delito les llegue demasiado, ¿no? Es como como que el sentido de la vida no implica tanto preocupaciones de los otros. Pero evidentemente yo he hecho talleres aquí llenos de jóvenes y la mayoría de los proyectos, no quiero decir todos porque se me podría pasar algunos, tienen que ver con el mundo del delito. Es decir, hay muchos jóvenes que están viendo esto, que pues como se ha puesto Monterrey, pues hasta lo estaban sufriendo y si hemos inventado una manera de hacer literatura con esa, digamos, esa inconveniencia, esa forma difícil de vivir, pues no tengo ninguna duda en que por eso decía que tenemos 20 años y yo creo que esto va a continuar porque a los jóvenes le llama mucho la atención. Quizá ya no se llame literatura del norte, porque es una literatura que nosotros a veces cuando nos ponemos así presuntuosos decimos que hemos norteñizado el país, ¿no? Porque realmente hay gente en todas partes del país que ha puesto sus ojos a este mundo y bueno, la posibilidad de hacerlo literatura, ¿no? Y Monterrey, que es un centro de una actividad de formación escritural muy intenso y sobre todo esta universidad, pues yo creo, nosotros esperamos que nuestros sucesores ahora mismo se estén formando ahí. Han sido 20 años, pero ¿cómo ha evolucionado este género a lo largo de todo este tiempo y más en la actividad? Pues la evolución creo que ha sido amplia, porque fíjate, nosotros empezamos juntando delitos y lo hacíamos siempre, pues siempre buscando como la manera de crear símbolos capaces, digamos, de constituir una estética de la violencia. Creo que lo conseguimos entre todos. Hablo ya dije, David Toscana, de Eduardo Antonio Parra, estamos con Daniel Sada, los de Ciudad Juárez, los de Tijuana, con todos. Y después que han llegado otros escritores después de nosotros, como Julián Herbert, como aquí, por ejemplo, de Alejandro, ¿cómo se pide? ¿Arias? ¿Cómo se pide Alejandro? Alejandro Vázquez, Luis Jorge Bone, es decir, que es ciertamente una continuación de lo que nosotros empezamos a hacer tan fuerte y el mismo Orfa Alarcón, que es como la continuación que va.
Y creo que lo que eso significa es que es una estética que ha crecido, pero que se ha ampliado también. Que se ha ampliado y de verdad es poderosa y es muy notable. No es por presumir, pero la literatura que da la cara por nuestro país ahora es la nuestra. Es decir, estoy hablando de Europa, estoy hablando de Estados Unidos. ¿Cómo surgió su gusto o su interés por escribir en este tipo de literatura? Pues yo vivo en una ciudad que es muy intensa y si bien en un principio yo quería ser un escritor de ciencia ficción, la realidad me ganó, ¿no? De las cosas que pasaban en la realidad, porque digamos, un delito se percibe, pero es imposible tener la definición del delito, la definición real, no la definición teórica. Porque digamos, si hay un asesinato, el asesinato implica hay un ruido, o hay varios ruidos, hay un cuerpo, el cuerpo se convierte en otra cosa, cambia de color, cambia de actitud, y si uno puede ver eso, entonces se das cuenta que digamos todo eso que cambia ahí es muy difícil llevarlo, digamos, al papel escrito, a la escritura, ¿no? Desde el ruido de un balazo, cuando yo era niño pues eran bang, ¿no? Los cómics y eso, pero actualmente las armas no suenan así. Yo he intentado descubrir cómo suenan y se parecen más como black, y suenan mucho más despacio, es decir, son menos estruendosos. Entonces, un escritor que sea cuidadoso, que intente realmente crear, que conseguir que sus lectores sientan lo que está pasando ahí, pues bueno, tiene que tener mucho cuidado con todos estos factores. Y digamos, para mí todo eso fue un largo aprendizaje y de pasar de querer ser un autor de ciencia ficción, pues bueno, me interesé por esto. Y yo soy un escritor que no investiga. Yo escucho a la gente, lo que la gente dice, donde se reúnen, en las calles, en los desayunos, en las comidas, a mi familia, a mis amigos, a otros. Y de ahí es donde yo voy sacando mis ideas, mis historias incluso, y a veces hasta el lenguaje que utilizo para contarlo. Maestro, en estos años, tal vez más recientemente, ¿se ha acercado con usted algún narcotraficante, alguna persona que quisiera contar su historia a través de usted? No, yo no creo que me tenga algún lector en ese sector. Más bien dicen que yo soy como artista, más bien, que tengo un discurso muy particular, un estilo propio, y entonces tener un estilo propio significa que digamos, el grupo que me lee es un grupo también que pertenece que pertenece a la sociedad letrada, pero que está comprometido ahí, que tiene deseos de aprender, tiene deseos de ver qué es lo que está pasando con la literatura en nuestro país. Y entonces, pues bueno, como ese interés, pero que aunque mis novelas no dejan de contar aventuras, pues están contadas de cierta manera y probablemente no es accesible a ese sector. ¿Me gustaría usted relatar alguna historia en especial, un personaje real? Por supuesto que no, yo tengo como 80 historias en mi cabeza que no me va a alcanzar la vida para contarlas. En ese sentido, ¿cómo ves la literatura que ha personificado a estos personajes frente a la imagen que se da desde la cultura popular, es decir, los videos musicales, que brindan otra imagen de este fenómeno, ¿no? Por un lado, la literatura es una manera más cruenta, sin embargo la música los idealiza, los reflexiona, incluso son modelos para los jóvenes. Bueno, sí, creo que ese es es como una manera de plantear digamos, de plantear una parte de la realidad. Es decir,
la realidad que implica delitos, igual tiene puntos donde se puede ver y desde cada punto se ve distinto. Entonces, hay un punto que genera mucho dinero, que es eso que tú mencionas. Eso mismo es lo de las series, ¿no? Tú ves un narco en las series, es un vato carita, así. Digo, aquí no son así. Quien ha visto uno que los ha visto en las fotos, aquí no son así. Pero él sale de ahí, ¿no? Lo que sí pudiera estar, lo poco que he visto de las televisiones es como una cercanía lingüística, ¿sí? Una cercanía lingüística, pero yo creo que ni la gestualidad, porque por ejemplo, cuando atraparon a la Barbie, lo que hizo fue sonreír, ¿no? Entonces es una sonrisa que no se ve en las series, y espero no equivocarme, porque yo no soy un hombre que ve series, pero he visto algunos capítulos por ahí. Pero en el tema de los videos, sí, eso es un tema muy fuerte. Sí he visto algunos y realmente me da escalofrío. Pero si te fijas, eso no tiene nada que ver. La literatura es otra cosa, la literatura tiene otra respiración, tiene otra significación, nos importan otras cosas. Llegamos de otra manera, digamos, al corazón, al sentimiento, al cerebro de los lectores, y no son pocos los lectores que rechazan lo que hacemos, pero también son muchísimos los que aceptan. Es decir, no ocultar lo que está pasando, y realmente en nuestro país hay problemas muy serios, y al menos desde mi punto de vista, yo creo que algunos se van a agudizar, ¿no? Simplemente lo que está pasando ahora con la Policía Federal, que es una policía muy especializada, que yo pude conocer en algún momento, y que no tiene nada que ver con la vida militar, que también conozco parte de la vida militar, y están para otra cosa. Ojalá y realmente consigan ubicarse donde deben estar para, pues al menos que nos beneficie a todos los civiles. ¿Ha pensado en escribir otro género, a iniciar a escribir otro género además de este? Bueno, en la feria pasada de la Wanleer presenté una novela que se llama No todos los besos son iguales, que es un tratamiento de la Bella Durmiente, que la Bella Durmiente es que está hechizada para dormir 100 años. En mi novela despierta a los 4, pero no despierta bien. Entonces la manera en que despierte bien es que hay que encontrar a alguien que la bese, y andan buscando besos, el beso que la despierte, y pues la Bella Durmiente encuentra muchos besos, pero como no todos los besos son iguales, pues hasta un día encuentra uno que la despierta. Ese es otro género. Igual una de mis novelas mencionadas acá, que es El misterio de Orquídea Calavera, que también es una novela fantástica que no tiene que ver con este universo. Mi novela Cobras el Ocar, que es un homenaje a Juan Rulfo, tampoco tiene que ver, o sea, sí, a veces he escrito novelas que no tienen que ver con el universo del delito. Tal vez ensayo, maestro, que sus novelas se tratan temas sociales, pero el ensayo le gustaría hacer unos esfuerzos en ese sentido. Depende del cheque que haya adelante. Muy bien. Esa es una respuesta de un regimontano, ¿por qué no? Exacto. ¿Qué es lo que más disfruta del género de la narcoliteratura? No tengo, así como tú lo preguntas, no lo tengo en la cabeza. Yo quiero ser parte de los escritores que hacen la mejor literatura mexicana de mi época, y pienso en eso, y pienso en los instrumentos que tengo que manejar para hacerla. La literatura no depende nunca de los temas, ¿sí? Depende de la forma en que se escribe, y la forma, el controlar una forma, dominar una forma, conseguir crear emoción con una forma específica es lo difícil.
y es en lo que pienso siempre, ¿no? Todos los días, cuando abro mi computadora, lo que pienso es eso, tengo que conseguirlo, tengo que hacerlo bien. No importa el tema que esté tratando o cómo lo califiquen quien sea. ¿Cree que este género ayude un poquito a digerir la realidad que se vive hoy en día? ¿O a verlo de esta manera? Yo creo que la literatura generalmente tiende a ser inofensiva, pero podríamos decir que una de las diferencias de la literatura del norte de México es eso, que no es una literatura inocente, es una literatura que está contando una época, que está contando un país, y me consta que hay varios lectores o muchos lectores que al menos los lleva a hacerse preguntas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién puede resolver esto? ¿Sí? Entonces, eso es como una base, digamos, de que la literatura pueda contribuir digamos, a que la sociedad cuestione la realidad que le toca vivir. Yo tengo muchos lectores en la clase política y me los encuentro a veces y sé que los tengo porque ellos me dicen, ahí, y le digo, bueno, ahora les toca a ustedes hacer algo, y me dicen que sí, y creo que sí han pasado cosas, porque por ejemplo nosotros señalamos que había delitos que prácticamente no tenían penas, y yo sé que me consta que legislaron y que siempre se está hablando de aumentar penas y etcétera, ¿no? Que tienen que ver con no que los delincuentes no la tengan fácil, y que también eso influye, digamos, en los jóvenes en pensar que si van a cometer un delito, pues se la piensen, pues me va a pasar el resto de mi vida por 20 años o 30 años en prisión, no sé qué voy a hacer ahí. Entonces, también ese es el sentido que puede tener nuestra literatura, es decir, una advertencia de por qué no hay que vivir en el delito, de por qué conviene respetar las leyes, por qué tenemos que confiar en que el vivir en la legalidad puede hacernos hasta felices, digamos. Respecto al homenaje de mañana, ¿quiénes van a participar, además de usted, claro? Pues el doctor Garza, Celso José Garza Acuña, y la doctora Elizabeth Moreno Rojas, que está dando un taller actualmente en el... Sí, la doctora Moreno Rojas es una de las expertas en el estudio de la obra de la literatura del norte de México y en particular de la obra de Elmer Mendoza. Entonces vamos a estar los tres. Maestro, en los años 60, 70, había un gran compromiso social de parte de los artistas, de los moralistas, de los escritores, de los poetas. Se veían marchando en las exigencias sociales. A fines del siglo XX ya no los vimos. En el siglo XXI ya no vemos artistas comprometidos con lo social. ¿Qué está pasando? Existe ese encuentro entre el pueblo y el artista para los problemas sociales. O esto es como una época que hasta Cantinflas, Jorge Negrete, todos ellos eran parte crítica de la sociedad. ¿Qué pasó? Pues yo creo que hay una evolución ahí. Es decir, en esa época que tú señalas había una fascinación por la Revolución Cubana, por ejemplo, ¿no? Pero como la Revolución Cubana fue un fracaso, y todas las revoluciones del Cono Sur igual, es muy fuerte, sobre todo el caso de Argentina, la guerra sucia, y hay mucha literatura sobre eso. Entonces, como digamos, ya lo que me toca a mí vivir es como tomar distancia con eso, tomar distancia y vivir un fenómeno que nosotros, bueno, yo le llamo el de mi cuadra. ¿Qué es lo que está pasando en mi cuadra? No me importa que pase en Cuba ni en Argentina, qué pasa en mi cuadra, es decir, en mi país, qué pasa en mi ciudad.
qué delitos se cometen ahí. Y entonces lo que yo trato es de influir en eso. ¿Y cómo yo puedo influir? Yo soy un escritor. Yo puedo influir en de hacer muy bien lo que hago, escribir, y segundo, siendo un promotor de lectura. ¿Y dónde he promovido la lectura yo? En prisiones, en la cárcel para mujeres, cárcel para varones, en los tutelares para menores donde van los jóvenes, en centros de rehabilitación para drogadictos, en centros de rehabilitación para jóvenes violadas, es decir, ahí donde a mí me interesa que los mexicanos, la gente mía, se levante. Y he trabajado más de 30 años ahí. Entonces es otra forma. Y te quiero decir algo, muchas veces los políticos me decían, es que tú eres más peligroso. Fíjate, tú eres más peligroso que esos que andan gritando y pidiendo. Y bueno, no jodes, pero tú estás intentando educar a la gente. Y un país educado, pues, es un país diferente, un país que toma decisiones. Y vamos, yo al menos me metí ahí, y creo que muchos así dejamos de tener interés por la política. Y ahora yo creo que algunos artistas que han participado, sobre todo con el nuevo régimen, pero pues ustedes no sé si han visto las declaraciones de Susana Zabaleta, de Gael García, que ellos pues dicen que están decepcionados, ¿no? Y yo no estoy decepcionado porque yo ni me metí en eso, es un movimiento que ni me interesó. Ahora me interesa porque la manera que está afectando a los mexicanos, pero digamos, pues, no les creo, ¿no? Maestro, cuando usted abre su computadora para iniciar algún trabajo, piensa en las consecuencias que puede traer su obra, porque últimamente hemos visto mucha obra de narcotráfico, de delincuencia, de sicarios, y hay gente que se gancha con eso. Así como en aquella época hubo niños que se lanzaban gritando a luchar por la justicia, se lanzaban con una toalla desde el segundo piso, no sé si usted recuerda de eso, sintiéndose Superman, o se querían colgar de los tendederos sintiéndose el hombre araña. Ahora hay jóvenes que quieren sentirse sicarios, narcotraficantes. Usted en concreto, cuando escribe alguna obra, piensa, ¿valdrá la pena lo que voy a hacer? ¿Qué consecuencias va a traer a la sociedad? O simplemente saca en ocasiones el monstruo que trae dentro y adelante. No tengo esa visión. Yo soy un escritor profesional y lo que trato es de hacer muy bien mi trabajo. No puedo pensar en las consecuencias. Yo lo que tengo que pensar es en hacer una excelente literatura, una literatura perfecta. A pesar de las consecuencias. Una literatura perfecta, es lo que tengo. Y no tengo esa percepción que tú, porque México es un país donde no hay lectores, y los que leen la gente de la universidad, la gente algunos de clase media. Entonces, yo todo lo que trabajé en prisión, nunca conocí a alguien de los jóvenes que estaba ahí que hubiera leído un texto o que hubiera cometido un delito por haber leído algo. Nunca. Sí, les veían algo en ¿cómo diré? Los héroes, los superhéroes, pues sí los fascinaban, pero no, ellos tenían al menos todo ese ambiente que yo conocí, que fueron adultos, jóvenes y adultos de ambos sexos, por las mujeres. No tenía que ver con eso, tenía que ver con las condiciones específicas en que ellos vivían, de miseria o de deseos, o en el caso de las mujeres, muchas comenzaban a haber sido engañadas, cosas así. Pero nadie había leído un texto. Yo tuve muchísimas experiencias donde personas que tenían 50 años de edad, el primer texto que leían en su vida era el que leían conmigo. Entonces, yo creo que no iría por ahí esta generación que tú mencionas, que es la mía, que teníamos contacto con la televisión, con los héroes de los cómics incluso, y que sí nos animaban a hacer eso.
pero quizás no, porque acuérdate que ellos tenían un sentido de la justicia, porque cuando el hombre araña se va a mover, es que va a resolver un caso. Y cuando Superman se quita el disfraz de Clark Kent, pues es que va a resolver un caso. Es decir, hay como un sentido de la justicia en los cómics. Y yo me acuerdo cuando éramos chicos que lo pensábamos así, que hay que resolver los problemas que hay en el barrio y esto. Pero no para, digo, nunca supe, sí vi en literatura y creo que en el periódico una vez que alguien se había lanzado al segundo piso, pero cuando leíamos eso de niños pensábamos otra cosa de esa persona. ¿Qué es lo que sigue en sus proyectos en mente? ¿Qué es lo que viene de su carrera? Bueno, este año voy a publicar una novela que se llama La Cuarta Pregunta, que el misterio de Orquídea Calavera presenta un personaje que se llama el Capi Garay, y prometí escribir 3 novelas con ese personaje y este año saldrá la segunda, esta es la de La Cuarta Pregunta, y ahora, después de que la he terminado, que la acabo de terminar prácticamente, estoy trabajando en la novela número 6 de la saga del Sur de Mendieta. Maestro, quisiera preguntarle, ahorita comentaba que de vez en cuando se topaban con algunos políticos, ¿no? Y una de las propuestas que ellos tienen para minorar la violencia en el país una de tantas es legalizar la marihuana. Quisiera preguntarle su opinión, quisiera opinar al respecto. ¿Cree que eso podría ser una opción para disminuir los índices de violencia, legalizarla? Yo espero que la legalice, pero no creo que tenga que ver con la violencia. Es más la siembra y cosecha de cannabis no tiene que ver mucho con eso. La violencia en nuestro país se ha convertido en otra cosa, tiene más bien que ver con el tema de las rutas, que ese es un tema que ¿quién lo va a resolver?